9:01, 8:01 en las Islas Canarias, pendientes de ver qué es lo que va a decir Sánchez en el Congreso. Dicen que va a anunciar que dentro de 6 días anunciará que reconoce el Estado palestino o algo por el estilo. Vamos, nuevo capotazo para tratar de desviar el asunto y de paso premiando a los terroristas de Hamas. Doña María, le había quitado la palabra y yo lo que le quito a alguien se lo devuelvo. Pues no, decía que esa misma estrategia de señalamiento y de identificar al enemigo que necesita Pedro Sánchez en este momento para reafirmarse él como opción política, como única opción posible o razonable o deseable, ya lo había hecho antes con los adversarios políticos y con todos aquellos que no estaban en el lado o en el espectro que él considera que es el correcto. Entonces, dentro de su vara moral de medir, que es muy cuestionable, pero tiene su propia métrica, pues todo aquel que no opinase como él, que criticase al gobierno y demás, era un fascista. Era un totalitario que intentaba un gobierno legítimo, dejarle gobernar. Yo quiero recordar, hablando e hilando esto con la comparecencia de Sánchez hoy en el Congreso, que hay dos cosas que son una realidad objetiva que no es negable. La primera, que al calor de la presidencia del gobierno que él alcanza en 2018, la actividad profesional de su mujer, que sigue siendo la misma hoy que era antes de ser la mujer del presidente del gobierno, cuando era la mujer de Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, sin ser presidente del gobierno, es exactamente la misma, pero se incrementa y mejora notable y sustancialmente al calor de la presidencia del gobierno de su marido. Luego habrá que determinar, o al menos investigar qué es lo que se está haciendo, si hubo algo irregular en esa escalada o en esa mejora frente a la posición inicial. Vamos a ver lo que está diciendo Sánchez en estos momentos en el Congreso. Señoras y señores diputados, hace poco más de un mes compartí con todos ustedes y con todos los ciudadanos un diagnóstico de la delicada situación geopolítica en la que nos encontramos. Les invité a mirar más allá de nuestras fronteras y a que reflexionáramos sobre la creciente inestabilidad que afecta a nuestra vecindad. Les hice notar que una tercera parte de los países que rodean a Europa están en guerra, que la mitad de ellos han virado hacia formas más autocráticas de gobierno y que la práctica totalidad sufren la presencia de grupos terroristas activos o alguna otra forma de violencia. Lamento decir que en estas últimas 6 semanas, desde la última comparecencia ante ustedes, la situación no ha mejorado, ha empeorado. Putin ha lanzado una gran ofensiva contra el norte de Ucrania que ha obligado a evacuar a más de 18.000 personas y que amenaza a la ciudad de Kharkov, que es la segunda mayor del país. Georgia ha aprobado una ley represora que la aleja de los valores y del proyecto que representa la Unión Europea y la acerca a la Rusia de Putin. En el Mar Rojo, los rebeldes hutíes han seguido atacando barcos comerciales. En Siria, en Líbano y en Irak, los episodios de violencia se han agravado, en parte como consecuencia de la creciente tensión entre Irán e Israel. Mientras, en Palestina, el primer ministro Netanyahu ha continuado su destrucción de Gaza. En estas últimas 6 semanas han muerto allí 1.600 civiles, muchos de ellos niños y niñas, y han aumentado en cientos de miles las personas que viven en situación crítica debido al inicio de la operación en Rafah y al bloqueo de la ayuda humanitaria. Al mismo tiempo, Francia y Estados Unidos han confirmado que van a reducir su presencia militar en el Sahel. Tremendo lo que está diciendo. O sea, dice Benjamín Netanyahu sigue con su proyecto de destrucción de Gaza. Vamos a ver si hay respuesta del gobierno israelí. Esto sí es un insulto a Israel. Y dice que prohíbe la entrada de ayuda humanitaria a Israel. Pero como tiene tan poca vergüenza, cuando Israel es quien abrió un segundo paso para que entrara la ayuda humanitaria y eran los miembros de Hamas los que disparaban a los palestinos que trataban de abalanzarse sobre la ayuda humanitaria. Económica, con más ayuda a quienes se defienden de agresiones injustas e ilegales. En mi última intervención en esta Cámara me comprometí a desplegar una política exterior
ambiciosa y coherente con los valores y los principios de los españoles. Somos, señorías, un pueblo pacifista y respetuoso con la Carta de Naciones Unidas. Lo demostramos hace años, rechazando la participación de España en la guerra ilegal contra Irak. Lo demuestran hoy miles de jóvenes que en manifestaciones y también en acampadas universitarias expresan su repulsa ante la masacre de Gaza y del resto de territorios palestinos. Y lo demuestran también nuestros servidores públicos y las ONGs en las oficinas de asilo y de refugio con el pueblo ucraniano, acogiendo a decenas de miles de refugiados que huyen del imperialismo de Putin. Señorías, el Gobierno es consciente y también coherente con ese sentir pacifista del pueblo español. Y estamos impulsando una política exterior de paz y de estabilidad de nuestra vecindad, velando por los derechos humanos y por el bienestar de nuestros conciudadanos. Hoy quiero dar cuenta, en consecuencia, de lo que hemos hecho en estas 6 semanas, a informarles también de nuevas medidas, para mostrar que nuestras palabras siempre van acompañadas de hechos. Antes me van a permitir que les pida algo, mejor dicho, vamos a pedirnos algo, todos algo. Convirtamos la sesión de hoy en un punto y aparte en la deriva de crispación que se ha apoderado en las Cortes Generales. Debatamos, discrepemos, critiquemos los argumentos del otro, pero hagámoslo desde la cortesía parlamentaria, no desde la mentira y el insulto a los otros oradores. Practiquemos el juego limpio, señorías, yendo al balón, no a por los jugadores. Esto es lo que propongo. No sé muy bien por qué se dan por aludido algunos diputados y diputadas de la bancada de la oposición. Dicho esto, procedo, como decía, a dar cuenta de lo que hemos hecho en estas 6 semanas e informarles de nuevas medidas que adoptaremos en materia de política exterior. Bueno, ya luego veremos el resumen de todo el asunto, pero vamos, ¿han visto ustedes la película La cortina de humo, que en inglés se llamaba Wag the Dog, donde se declara una guerra para tratar de tapar la corrupción que afectaba al presidente americano, ¿no? Bueno, este es capaz de romper relaciones diplomáticas con Argentina, con Israel o con quien se tercie, reconocer al Estado palestino como premio a Hamas, y todo ello para que no se hable de Begoña Gómez, ¿no? Pero ahora, bueno, lo que yo digo, que es que al final el único aliado internacional que nos va a quedar es Hamas. O sea, es así. Y bueno, es que casi he soltado una carcajada cuando ha dicho que el pueblo español está apoyando al pueblo palestino, porque hubo el otro día una manifestación de zarrapastrosos y piojosos perroflautas en la Universidad Complutense, que eso es lo que era. O sea, yo vi esa manifestación y es que de verdad ahí olía choto seguramente, pero eso supuestamente pero es la lo resistencia. Importante no es eso, lo importante es que precisamente numerosa tampoco es era. que no lo era una acampada de perroflautas, ya está. O sea, hay más apoyo en el voto que hubo en Eurovisión a Israel, por ejemplo, que en esa acampada, que no significa absolutamente nada, porque los universitarios, estos que van a clase cuando les parece, hacen acampadas por cualquier cosa. Igual se pone a hablar también de lo que ocurre en Georgia, de lo que ocurre. Es que de verdad, estás ahí para hablar. A mí me ha gustado sobre todo la referencia al imperialismo de Putin cuando tiene a medio gobierno apoyando a Putin en contra de Ucrania. Sí, no tiene límites. Al apoyo a la guerra o sea, al apoyo de Aznar a la guerra de Irak también ha hecho la referencia, es que porque no deja pasar una. Cuando te saca la guerra de Irak, claro, es que ya ya es, eso es cuando saca es como hablar del nazis, ¿no? Es como sí. el comodín Faltaba Franco, el 11M y el guerra de Irak, y el Prestige no lo ha sacado porque no lo ha tiempo. Ya lo sacar también, pero eso es lo que hace siempre el PSOE y siempre le funciona, sacar sus temas. Bueno, y luego me ha gustado mucho que dijese que sea esta comparecencia un punto y aparte, y que vamos a rebajar el nivel y a ir a por el balón y no por los jugadores. Me parece muy... Sí, pues mira, Pedro Sánchez, que se monta aquí, pedale, aquí. ¿Dónde está la cámara? Si piensa que vamos a rebajar el nivel. Yo es que creo que hay que tener mucho valor o muy poca vergüenza, no sé cuál de las dos opciones, para comparecer en sede parlamentaria, la Cámara donde se representa a todos los españoles, donde reside la soberanía del pueblo español, a pedir que no se mienta quien ha hecho de la mentira su instrumento político de referencia.
Es que me parece fundamental partir de ahí, por no hablar, obviamente, de cómo Georgia es, sin duda alguna, uno de los problemas centrales de los españoles, que los desayunos, en las sobremesas familiares, solo hablan del asunto Georgia. Está mencionando a Netanyahu, a ver. Inmerso en esta cuestión. Como Hablando saben, con muchos llevo líderes de la región personalmente y de fuera de semanas ella, inmerso en esta cuestión, leyendo mucha información, hablando tanto con pública muchos como líderes de la región confidencial, y de fuera de ella. Y si tengo algo leyendo claro, mucha información, es tanto que el pública primer como ministro confidencial. Netanyahu no tiene un Y proyecto si tengo de paz algo para claro, Palestina. es que el primer Luchar ministro contra el Netanyahu grupo no terrorista tiene un Hamás proyecto es de paz legítimo para y Palestina. necesario después de lo acontecido el Luchar pasado contra 7 de el grupo- octubre. Pero Netanyahu está generando tanto dolor y tanta destrucción y tanto rencor en Gaza y en el resto de Palestina que la solución de los dos estados está en peligro, en serio peligro, de ser viable. La ofensiva que está llevando a cabo solo conseguirá perpetuar el odio, empeorando las perspectivas de seguridad para Israel e imponiendo un horizonte de paz y de prosperidad para los palestinos y para toda la región absolutamente inviable. Por tanto, no podemos permitirlo. Los países que defendemos los derechos humanos y el orden internacional basado en reglas estamos obligados a actuar en Ucrania y en Palestina, sin dobles raseros. Estamos obligados a hacer cuanto esté en nuestra mano, mandando ayuda humanitaria, como estamos haciendo, asistiendo a los refugiados y desplazados, como estamos haciendo, pero también usando todos los resortes políticos que están en nuestro alcance para decir alto y claro que no vamos a permitir que se destruya por la fuerza la posibilidad de los dos estados, que es la única solución justa y sostenible a este terrible conflicto. Por eso, señorías, quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el Gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Terroristas de Hamás por el pogromo más sanguinario, salvaje y cuantioso desde los campos de exterminio nazis. Y haciéndolo, pues según cuentan las crónicas, los rumores, de acuerdo con Noruega y con Irlanda. Es decir, al margen del resto de los países que conforman el occidente democrático. ¿Pero de dónde se saca que es el sentir mayoritario del pueblo español? Porque es que, él es el pueblo español. Claro, no sé si claro, es que... yo o el caos, y él se ha erigido en el Estado soy yo. El gobierno ya se ha convertido en el Estado, que no es desde luego el gobierno equiparable al Estado, y además él habla siempre por boca de todos, desde el momento en el que pone a su mujer en el centro por presuntos delitos que la rodean de corrupción, y considera que un ataque a esa situación concreta de una persona concreta, que además es particular, que no tiene estatus de alto cargo de institución, que no tiene ningún estatus especial, que es tan plebeya como el resto de los ciudadanos que todos los días nos levantamos a trabajar, y hace de ello una cuestión de Estado, o sea, ya sabemos qué dimensión está adquiriendo esto. Él habla en nombre de todos. Sí, pero es que yo repito, o sea, yo creo que es que es algo importantísimo. Sí. Yo creo que es una decisión trascendental que España reconozca a un Estado que, bueno, para mí, en mi opinión, es como Narnia. O sea, es un Estado que no existe y que nunca ha existido y que, bueno, que está gobernado por terroristas. Entonces me parece gravísimo que tome una decisión de esta forma, amparándose en que es el sentir mayoritario del pueblo español. Bueno, pues si ese es el sentir, ayer tienes el artículo 92 de la Constitución, hace un referéndum popular que lo contempla perfectamente. Las cuestiones de especial relevancia pueden ser sometidas a referéndum español. Hace un referéndum y veremos a ver qué sale, pero no digas el sentir del pueblo español solo porque haya los dos partidos del gobierno estén de acuerdo, porque los dos partidos del gobierno suman, creo que 154 diputados. O sea, eso no es la mayoría del pueblo representado en el Congreso. Entonces, esto nos va a traer, yo creo que bastantes consecuencias y graves consecuencias. Meterse con Israel no creo yo que sea una buena idea.
Europea. Recordemos que Israel tiene los mejores armamentos bélicos del mundo, si no de los mejores, el mejor servicio secreto del mundo, y tener de aliado a Hamas y no a Israel. Ahora cuando llegue Trump a la Casa Blanca tendremos también de enemigos a Estados Unidos, tenemos también de enemigos ya a Argentina, y bueno, y nuestros aliados pues serán Cuba, Venezuela, la Colombia de Petro, al que le damos la llave de oro de Madrid. Bueno, el grupo de Puebla, el si grupo era de Puebla, una hoja de ruta trazada. el grupo de desde Puebla, Lula. Zapatero. Claro, y ahí tenemos a Zapatero haciendo migas de pan con Maduro. Y bueno, esto nos puede traer consecuencias internacionales bastante graves, el reconocer al Estado de Palestina, y veremos a ver la respuesta de Netanyahu a esto. Pues no sé cuál será la respuesta, pero vamos, me acaba de proponer usted algo que me parece de sentido común. Hágase un referéndum entre los españoles a ver si queremos reconocer el Estado palestino en estas circunstancias. Evidentemente, ¿no? Evidentemente, o sea, es que yo creo que se puede hacer perfectamente, no un referéndum sobre Cataluña que a nadie le importa, nada más que a una parte concreta de Cataluña, pero esto es una decisión que afecta a España de forma unánime y general, porque puede, nos puede acarrear bastantes problemas el reconocer algo así al margen de la Unión Europea, que no sé tampoco en qué se amparan Irlanda y cuál es otro país, Noruega, para hacerlo. O sea, pero ellos sabrán en sus estados. Pero sí, bueno, tenemos que referirnos al nuestro. Yo me pregunto, ¿en qué condiciones, en qué términos, con qué interlocutor, si es que lo hay, fiable, va a reconocer el Estado de Palestina el gobierno español? En Consejo de Ministros. Es una decisión de Consejo de Ministros. No hay control parlamentario. Es otro decretazo del gobierno de Pedro Sánchez que impone su voluntad sin tener una mayoría parlamentaria propia. Y estaba viendo ahora el feedback de las imágenes del Congreso. Se han puesto en pie PSOE y Sumar para aplaudirle, pero no PNV y Esquerra. Claro, por eso lo decía, de los 154 diputados. Es que eso entonces no es el sentir mayoritario del pueblo español. Si se hubieran levantado todos los socios de coalición del gobierno, todos sus apoyos... Pero ni aún así sería el sentir general claro, del ni aún así pueblo. sería el sentir, pero bueno, te puedes amparar en que la soberanía representada en el Congreso, la mayoría... Es que si lo somete a votación pierde, sí, porque Junts le vota en contra. Pero es que muchas veces da la sensación de que la democracia le estorba. Es como, o sea, los procedimientos... No da la sensación, le estorba. Claro, todos los procedimientos contemplados, lo que tú decías, María, antes, de lo hago en Consejo de Ministros y entonces me salto, o sea, un decretazo más. ¿Por qué? Porque someterlo al resto de controles para él es un inconveniente. Es como si, es un inconveniente la justicia, es un inconveniente los medios, o sea, todo lo que da medida de salud democrática en un Estado de Derecho, todo eso a Pedro Sánchez le sobra. Pero además es que estamos hablando de que él se presenta con esta imagen hoy, y era previsible, yo lo decía al principio, como una forma de opacar o de que no se le pregunte o de minimizar el impacto que pueda tener el caso Begoña Gómez hoy en su presencia parlamentaria. Por eso va a ir con una batería de anuncios que apuestan por el tema palestino, que yo sabía que iba a ser la primera en la frente, que seguirá con Milei y con esa ruptura de relaciones diplomáticas, y que desde luego están concebido o estructurado para mayor loa y lucimiento del señor Pedro Sánchez. Hay que recordar, y yo creo que es importante hacerlo, que el señor Pedro Sánchez gobierna en lo que le dejan Puigdemont y Otegi. Porque no tiene presupuestos, 6 meses sin presupuestos. Es decir, además del paro juvenil de la OCDE, el señor Sánchez ahora aspira a liderar el reconocimiento del Estado palestino sin apoyos, porque Irlanda y Noruega son dos anécdotas respecto a una decisión tan trascendente que a nivel institucional europeo nadie se ha atrevido a tomar, ni a nivel países con peso en lo que es la Unión Europea, como pueden ser Francia, como puede ser Alemania, han dado ese paso, han tomado ninguna iniciativa al respecto, y además faltando a la verdad, el que pedía que no se mintiese en sede parlamentaria y que se fuese allí a decir la verdad y a rebatir argumentos. El Estado palestino no ha existido nunca en la historia.
las ocasiones en las que se les ha ofrecido a los interlocutores, Yasser Arafat, uno de ellos, el reconocimiento del Estado palestino, todos han negado la posibilidad de convertirse en un Estado, porque el negocio del terrorismo de Hamás, el negocio del radicalismo en la zona, pasa por victimizarse frente a una potencia identificada como el enemigo, que tiene nombre y apellidos y que es Israel. Y a partir de ahí, de ese victimismo de Israel nos oprime, cuando tienen la frontera más grande que se ha visto en los últimos tiempos en Egipto, que teóricamente son un pueblo mucho más afín a ellos de lo que pudieran ser los israelíes. Y Siria también está por aquí. Siria, Líbano. Hombre, a mí además me choca la capacidad de desconocimiento o de manipulación del relato que tiene el señor Pedro Sánchez, que se presenta como defensor de la causa ucraniana frente al totalitarismo de la invasora Rusia de Putin, y al mismo tiempo está avalando a un Estado palestino que, quiero recordar, que junto con Rusia tienen un nexo común: Irán. Irán es quien está detrás de todas las políticas de geoestrategia de la Rusia de Putin para tener incidencia o control sobre el área occidental de la antigua o la vieja Europa. Pero es que además financia a Hezbollah en el Líbano, a Hamás en Gaza, en la zona de Gaza. Es que no entiendo en qué momento se puede estar al mismo lado defendiendo por una parte a Ucrania y por otra a la gente que está sometida al terror de los asesinos de Hamás en la franja de Gaza. Es que es incompatible. Claro, pero yo también me pregunto qué va a implicar este reconocimiento. ¿Vamos a poner una embajada en Palestina, en Gaza? O sea, vamos a... yo tengo candidatos. Se me ocurren candidatos y candidatas. A mí muchísimos también, sí. Maravilla. Que vayan allí y que cuelguen su bandera LGTBI en la embajada. Sí, por eso digo que tengo muchas ideas. Y a ver qué pasa. No sé, me gustaría saber qué va a implicar este reconocimiento. Si vamos a establecer relaciones ya institucionales directas con los terroristas de Hamás. ¿Qué va a implicar? A ver, déjeme pensar. Dinero. 250.000 refugiados palestinos acogidos en España. Sí, bueno, pero eso yo lo he dado por hecho, lo reconociéramos o no, que íbamos a tener aquí una avalancha de refugiados y el cartelito de refugees welcome. Pero bueno, a mí también me gusta mucho hablar, cuando se habla de las víctimas de Palestina, que nadie las niega, por supuesto, a pesar de que la ONU haya rebajado ¿En qué ese número. No hay víctimas? Discúlpame. No, sí, ¿En qué por guerra supuesto. no hay víctimas? A ver, pero es que solo se hablan de unas. Ya. Solo se hablan las del Estado palestino. Aquí parece que la masacre que ocurrió el 8 de octubre no existe. O sea, eso se ha olvidado ya. Parece que se ha olvidado. Bueno, para algunos de los ministros fue una defensa, o sea, fue un acto de defensa. No, defensa la de totalmente Israel. legítimo. Claro. Defensa la de Israel. Yo veo todos los sábados en Reino Unido y en otras ciudades, en otras capitales europeas, manifestaciones de simpatizantes de la causa palestina, que tenéis que ver el perfil de los simpatizantes de la causa palestina, que no vivirían ni 3 segundos, no sobrevivirían en Gaza. Los que había en la acampada. No sobrevivirían ni 10 minutos con esas ideas, esas proclamas, esos eslóganes y esas actitudes en Gaza, ni 10 minutos, insisto. Y el lema que han utilizado es: desde el río hasta el mar, todo será Palestina. Esto es llamar al exterminio del pueblo de Israel y todo lo que representa, desde el río Jordán hasta el mar, es decir, hasta donde está Egipto, porque realmente solo el paso de Rafa permite, ¿no?, comunicar esa zona de Gaza con el mar. Pero lo que llaman es a borrar a todo aquello que esté geográficamente situado en ese área territorial. Pero y nadie se escandaliza con esa llamada al genocidio. Nos parece un lema muy guay, muy progre. Si retiraron de Reina Sofía hace poco una exposición que tenía ese nombre. Desde el río hasta el mar todo será Palestina. Palestina será libre. Entonces, ¿qué significa? Asolar todo lo que tenga que ver con Israel. Israel lleva décadas defendiéndose de los ataques de misiles que llegan desde el Líbano de manera permanente, lanzados por Hezbollah, financiados por Irán, con refugios antiaéreos, con los niños educados para crecer con los sonidos de las bombas o del aviso de las bombas,
ha tenido que cubrirse como ningún otro país ha hecho en el mundo con lo que nosotros conocemos como la cúpula de hierro, para defenderse en el aire con un sistema de varios círculos concéntricos que tiene más o menos alcance y capacidad de detección de distintos misiles a distintos niveles para minimizar el impacto, porque si no Israel sería un solar. Sería un solar hoy en día. Claro, y lo que sería un solar sería Palestina si Israel quisiera, que es lo que nadie cuenta, porque es que se habla mucho del genocidio de Israel, de Netanyahu, y digo, vamos a ver, si Netanyahu, si Israel quisiera hacer un genocidio en Palestina el mismo 8 de octubre, al día siguiente Palestina habría desaparecido, porque Israel tiene la capacidad para eso, y no lo ha hecho. Esa es la razón por la que Israel no quiere acabar con Palestina, pero Palestina sí quiere acabar con el Estado de Israel. Pero bueno, y también cuando hablaba de las víctimas, que evidentemente en todas las guerras hay víctimas, pero hay que recordar que la ONU, fíjate, la ONU, que ya sabemos lo que es, ha rebajado, creo que a la mitad, el número de víctimas que decía jamás que había. Pero lo importante, yo creo que ahí a veces entramos en debates un poco estériles. Lo importante no es si jamás miente con las cifras, que miente. Lo importante no es que los medios occidentales compran esa basura sistemáticamente y de manera crítica, que es verdad. Aunque las víctimas fueran la mitad, aunque las víctimas fueran la 10ª parte, aunque solo hubieran muerto 100 niños y mujeres palestinos, seguiría siendo una tragedia. Lo importante es señalar que el único responsable de esos muertos palestinos, mujeres y niños, sean 1, 100, 10 o 3 millones, es Hamás. Es Hamás. Que evidentemente yo siempre lo digo, que Hamás, el gobierno de Palestina, los usa de escudos humanos, y luego dicen, no, es que bombardean hospitales, sí, pero es que no te cuentan que debajo de esos hospitales hay túneles que usa Hamás para llevar su armamento. Y que antes de bombardearlos se avisa, evacúen. Efectivamente, antes de bombardear se avisa siempre para que evacúen, y el propio grupo terrorista es el que impide a la población escapar para que mueran todos y luego ir con el relato victimista de que han muerto no sé cuántos niños. Y bueno, también hay que contar cómo Palestina, Hamás, crea sus superproducciones, ¿no? Con maquillajes y efectos especiales para que parezcan más muertos de los que hay. Que eso hay pruebas a ciento a porrillos de cómo montan unos platós inmensos. Y hay hasta un documental muy bueno del año 2009 que yo le recomiendo a la gente verlo, que se llama Pallywood, el mayor plató de televisión del mundo, bastante conocido además, en el que se cuenta cómo montan las superproducciones. Que sí que es una tragedia que mueren personas, pero es que si mueren tantas personas, ¿por qué necesitas montar esos circos de maquillaje, de focos, de cámaras? Es que es espectacular, en serio. Es que mucha gente se piensa que Palestina es una población en la que son 4 chabolas, en la que no, que tienen su maquinaria también propagandista, y que por desgracia es la que cala, el relato que cala en el resto del mundo. O sea, no el de Israel, que es una superpotencia, no, el que cala es el relato de Palestina, que te lo compra en parte hasta el propio aliado de Israel, que es Joe Biden, que es Estados Unidos, que es lo más peligroso de todo. Dice Sánchez en la tribuna, o en su comparecencia, en su intervención en el Congreso de los Diputados, a los palestinos, se dirige al pueblo palestino y le dice, estamos con vosotros y con vosotras. Yo creo que jamás, que debe utilizar el lenguaje inclusivo, es una de sus programas centrales, o de sus líneas centrales en el programa electoral, debe estar fascinado. O sea, yo si fueran los terroristas de Hamás estaría aplaudiendo, pero vamos, hasta hacerme sangre en las manos de aplaudir, porque el nivel de una persona, de un líder político occidental, que desde su tribuna occidental, desde su seguridad occidental, desde el desconocimiento profundo de lo que sucede en Oriente Medio y la historia de Oriente Medio, que dice que ha leído mucho en las últimas 5 semanas para conocer la geoestrategia de la zona, cosa que ni siquiera los expertos y muchos de los que hemos viajado, estado allí en primera persona, hemos llegado a entender, porque la complejidad de lo que sucede es mayúscula, a proporciones mayúsculas. Y entonces me sorprende que él, que se tilda de líder progresista, de haber tenido el gobierno más feminista de la historia, de trabajar por y para las mujeres todos los días de su vida, abro paréntesis, dejando la nefasta ley del sí es sí al margen, cierro paréntesis, que comparezca con este tipo de soflamas, alentando y reconociendo autocracias donde la mujer es denigrada a cotas inasumibles, insoportables y repugnantes, es que me parece que
es que, insisto, lo que decía al principio, o hay que tener muy poca vergüenza o hay que tener mucho morro para comparecer con este tipo de mensajes y con este tipo de, insisto, cortinas de humo para que hoy no se hable de Begoña Gómez. Yo creo que hoy la oposición tiene la oportunidad de oro para cercar y acorralar a Sánchez, para no entrar en el debate dialéctico que él busca, que es desviar la atención hacia estos temas que no son una cuestión de Estado, que se han convertido en una cuestión partidista de la que intenta sacar rédito, y desde luego deberían acorralarle con el caso PSOE, el caso Begoña Gómez, la imposibilidad para gobernar que tiene, sin presupuestos generales, la dependencia absoluta de las decisiones de Otegi y Puigdemont en clave nacional para poder sacar adelante cualquier iniciativa legislativa y de verdad, o sea, ya retratar a este señor que está en una situación crítica. Sí, bueno, pero si tenemos que depender también del Partido Popular para que haga esa oposición, pues ya vemos que Milei ha hecho más oposición al gobierno de España que el PP en 5 años de legislatura, porque ya hemos visto a González Pons, bueno, poniéndose ahí de perfil, diciendo que Milei había hecho una intromisión absolutamente intolerable al gobierno de España porque Begoña Gómez no es un asunto de Estado. ¿Cómo que no es un asunto de Estado? Claro que es un asunto de Estado. O sea, en el momento en que una señora, que es la mujer del presidente, se dedica a trapichear por África para conseguir subvenciones públicas, es un asunto de Estado y Milei, cualquier persona, cualquier mandatario tiene el deber también, y sobre todo si es agredido, de sacarlo a la luz y de decirlo. Si no es un asunto de Estado como sostienen, entraríamos otra vez en esas incompatibilidades de las que hablaba María. Si no es un asunto de Estado y no es las instituciones, no lo conviertas tú en un asunto de Estado que Milei hable de una persona particular. Es decir, lo que no se sostiene son las dos cosas. O lo es o no lo es. Claro. Pero toda la ley del embudo perpetua. Claro, pero, eso lo dice el PP. Eso lo dice el PP, que no es un asunto de Estado. Lo sé, pero que es que el PP muchas veces da la sensación de que cada vez que Sánchez está contra las cuerdas llega y claro, le el balón salva, de oxígeno, el famoso balón de oxígeno, ¿no? El balón de oxígeno que dicen que es Vox, claro, al final termina siendo el PP siempre. Acaba siéndolo, entonces claro, es como en quién confías, o sea, quién va a levantar eso si a este señor le están ayudando. Hombre, yo lo que he visto después de este beef entre ahora le doy la palabra, pero era simplemente para decirle a doña María Jamardo, que he puesto en Twitter, pues una pregunta en el sentido que usted decía de Sánchez, antes de reconocer al Estado palestino, le va a exigir que conceda a mujeres y homosexuales los mismos derechos que a los hombres heterosexuales, o lo va a reconocer con discriminaciones puestas. A mí eso me pregunta interesante. Yo he llegado a ver hasta banderitas LGTBI en las que ponía Queers for Palestine. No, el 8M, el día en la manifestación del 8M, coreaban trans con Palestina. Sí. Ostras. Y luego me llaman a mí gay homófobo, ¿sabes? Digo, joder, Queers for Palestine. Digo, vete, yo lo que dije después de Eurovisión, digo, todas estas maris que se vayan a mariposear a Palestina, a ver qué les pasa, a ver cuánto duran. Digo, a ver que vuelvan y me lo cuenten, que no me lo van a contar porque van a estar muertos, pero que vayan y lo comprueben de primera mano. ¿A quién mandarán de embajador a Palestina? Intentaron buscarle una salida a Irene Montero, ¿os acordáis? De embajadora al otro lado del charco, cuando se quedó la pobre sola y desvalida después de el batacazo, ¿no? Electoral, y de cómo ha ido desapareciendo Podemos, laminado por esa postura extremo izquierdista que está adoptando el Partido Socialista desde la llegada de Pedro Sánchez. Cada vez está más escorado, y por eso no crecen a su paso las opciones alternativas a su izquierda, como podrían ser Sumar o como fue Podemos. Las lamina, las fagocita, ¿no? Esa es su estrategia. ¿Sí? En lugar de crecer al centro, ¿no? Tradicionalmente en España, en las campañas electorales, había dos grandes bloques de votantes del bipartidismo. Unos que siempre votaban al Partido Socialista, unos millones de españoles, y otros millones de españoles que siempre votaban al Partido Popular. Y ese era el juego de equilibrios. Y un grupo de españoles que votaban en contra o a favor de determinadas cuestiones en momentos históricos concretos. Bueno, pues cuando el régimen de Felipe González llega a su fin, marcado por la corrupción, recordemos, del caso Guerra, del hermano de Alfonso Guerra, de Juan Guerra, y eso empieza a desplomarse y a estar tocado, los españoles que no eran votantes del Partido Popular o del Partido Socialista pivotan y dan la mayoría al Partido Popular.
Cuando después ya el Partido Popular de varias legislaturas, de 2 legislaturas en concreto, se ve también desgastado por el ejercicio del poder y lo que ello conlleva, y la toma de decisiones y la exposición que ello conlleva, vuelven a pivotar y a cambiar el sentido 2 legislaturas después para que gobierne el Partido Socialista. Pero claro, la aparición de otras formaciones en el arco político cambia ese juego de equilibrios que hasta entonces era pues bascular en función de quién lo hace mejor, cómo va la economía, pues ahora estamos hundidísimos en la economía, voy a votar a estos para que lo arreglen, y era un poco la toma de decisiones. Con la entrada de otros partidos en el espectro, en el segmento político, esto se desvirtúa y hay algunos votantes que deciden cambiar o que deciden elegir su opción política porque se sienten más identificados. La clave en aquellas mayorías absolutas del Partido Socialista y del Partido Popular estaba, pues, por lo tanto, en convencer a ese electorado que no tenía una asignación concreta o permanente, siempre la misma, para votar a sus favoritos. Pero todo eso salta por los aires. Exacto. Y Pedro Sánchez, ¿qué ha optado? No por seguir creciendo por el centro e incluso convencer a los votantes moderados, que podríamos llamar así, de una derecha que podría asumir ciertos postulados socialistas si está descontenta con la gestión de mi partido. Es que Pedro Sánchez ha hecho todo lo contrario, escorarse y ampliar el espectro a base de asumir el relato, los postulados, el populismo, las técnicas, los métodos de la extrema izquierda. Claro, porque a él le interesaba fagocitar a Podemos. Entonces la única forma que tenía de hacerlo era adoptar sus postulados. ¿Por qué el PP no es capaz de fagocitar a Vox? Porque no adopta los postulados de Vox. Intenta adoptar los del Partido Socialista y no les quita ni un voto. Es que ni no uno. les... Por eso digo que ese centro, ¿no? Sí, sí. Ese centro Claro, izquierda o el centro ese centro el derecha centro- moderado que podrían utilizar o que tradicionalmente utilizaban, ha saltado y se han ido... Claro. a El centro los extremos. desaparecido, o sea, vamos a asumirlo que el centro ha desaparecido, España está dividida y siempre lo ha estado, y bueno, y a mí sinceramente no me parece mal que cada uno elija sus partidos, porque bueno, también había unos 2 millones de personas que, como dices, iban pivotando de un partido a Decidían otro. en función de... Claro, pero bueno, ahora esos 2 millones han encontrado ya su lugar. Bueno, y a mí me parece bien que aparezcan nuevas fuerzas y esas fuerzas tengan que pactar con las otras. Pero bueno, el Partido Popular está empeñado en intentar fagocitar a la fuerza que tiene a su derecha, y cuando tiene que asumir que no va a gobernar jamás con mayoría absoluta. Nunca. Y eso parece que no lo tienen claro, y cuando asuman eso, podremos quitarnos esta sátrapa de encima.